Las cartas españolas nos dan los tiempos en que van a ocurrir los sucesos o acontecimientos en nuestra vida, que pueden ser en días, semanas o años, así como la estación. Si quieres saber en qué momento de tu vida sucederá algo que esperas hace mucho tiempo, sígueme hasta el final. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, me presento. Soy Rosmeris del Carmen y te doy la bienvenida. En otros vídeos hemos hablado del significado de las cartas españolas y sus combinaciones. En la descripción te dejo en los enlaces para que te mantengas actualizado del tema. En las combinaciones de hoy vamos a conocer el tiempo en que van a ocurrir eventos importantes de nuestra vida, así como las estaciones del año en que ocurrirán los mismos, a través de las cartas y sus diferentes tiradas. También veremos qué métodos vamos a utilizar en cada tirada. Recuerden que si quieren saber qué va a ocurrir, también es importante cuándo va a ocurrir. Me gustaría que me dejaras en los comentarios algún tema de las cartas que quisieras que desarrollara en próximos vídeos. Existen palos de las cartas españolas más deseados que otros. Por ejemplo, los oros y las copas son las cartas que más queremos ver y los bastos y las espadas las menos deseadas. Comenzamos con las nuevas combinaciones de hoy. Tenemos el as de oros, el as de copas, el as de bastos y el as de espadas. Esta tirada significa que el tiempo va de lo más rápido a lo más lento. Por ejemplo, el as de oros indica que las cosas van a ocurrir en el tiempo justo, preciso, ni antes ni después, y durante la primavera. Si has planificado un viaje o alguna salida, esto quiere decir que lo vas a lograr en el tiempo exacto. El as de copas nos dice que habrá demora, pero pequeña, que lo que queremos se va a lograr en poco tiempo de la fecha esperada. Las copas nos muestran semanas y los meses de invierno. El as de bastos significa que habrá un obstáculo o alguna dificultad para lograr lo que queremos y puede haber un retraso, es decir, meses para que podamos conseguir nuestro objetivo y durante el otoño. El as de espadas representa demora, tensión, frustración. Esto quiere decir que nuestro proyecto de vida o la meta que queremos alcanzar será a largo plazo o en años y durante el verano. También puede ser que esto que queremos no lo logremos nunca. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de preguntas de los consultantes y las posibles respuestas utilizando dos métodos diferentes. Método número 1. Aquí, después de barajar bien el mazo de cartas, el consultante sacará 3 cartas, pero solo puede ver una carta, y esta contestará su pregunta. En la tirada, el consultante quiere saber si habrá una reconciliación con su expareja, y sale esta carta, el 7 de copas. Esto quiere decir que habrá una demora para que la persona te llame, pero lo hará según el número de la carta y la presencia de las copas será en 7 semanas y habrá una reconciliación. En esta otra tirada, el consultante quiere saber cuándo se va a resolver un conflicto familiar por la herencia de una casa, que los tiene muy agobiados, y sale esta carta, el 2 de espadas, una carta de frustración, demora y de tiempos muy lentos, y quiere decir que el problema se resolverá en 2 años. Como verán, es mucho tiempo. En una nueva tirada, el consultante quiere saber si su nuevo proyecto de trabajo será aprobado por el director de la empresa, y sale la carta del Rey de Copas. Como tiene el número 12, quiere decir que en 12 semanas su proyecto será aprobado. Antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que si este vídeo te está pareciendo interesante, dale un me gusta,
para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y recuerda que la mejor manera de apoyarme para que juntos sigamos hablando de temas interesantes como este es suscribiéndote a mi canal. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Vamos a ver qué pasa si queremos conocer en qué tiempo se resolverán situaciones que se van complicando. Aquí utilizaré el método número 2. En la tirada, el consultante sacará 3 cartas, pero las podrá mirar las 3, a diferencia del método anterior que solo podía mirar una. Por ejemplo, queremos saber cuándo vamos a cambiar de trabajo. El consultante debe sacar 3 cartas y la carta del centro será la más importante. Tenemos el 4 de bastos, el rey de espadas y el as de oros. Como la carta del centro es la más importante y es el rey de espadas, podríamos decir que esta persona tiene una situación complicada para cambiar de trabajo. Hay obstáculos que lo impiden y puede demorar. Como también tiene antes el 4 de bastos, pudiera demorar unos 4 meses, pero al tener al lado el as de oros, que es una carta muy positiva, significa que cambiará de trabajo en el momento preciso, exacto y será en poco tiempo. Otra pregunta frecuente del consultante es: ¿cuándo podré viajar para salir de mi país? Aquí también debe de sacar 3 cartas. Recordemos que siempre la carta del centro es la más importante de la tirada. Tenemos un 6 de copas, el 7 de bastos y el caballo de oros. En la tirada, el 6 de copas nos dice que puede ser en 6 semanas, pero tenemos en el centro de la tirada al 7 de bastos, y esto significa que puede demorar más tiempo, unos 7 meses. Pero al tener al final el caballo de oros, esto nos indica que el consultante logrará su viaje y en poco tiempo. En esta ocasión, a nuestro consultante felizmente no le salió ninguna carta de espada, que sí cambiará su situación. Hasta aquí las tiradas de hoy. Si te interesa este tema, es el momento de que te suscribas a mi canal, ya que próximamente saldrán nuevos contenidos, y no te olvides de darme un me gusta. Recuerda dejarme en los comentarios algún tema de las cartas que quieras que desarrollemos en próximos vídeos. Nos vemos.